Para comenzar, la UNESCO nos dice que la educación ha sido reconocida siempre, aunque con diversos grados de la percepción, como factor esencial para la plena realización personal, así como para el progreso y desarrollo de la respectiva sociedad. Actualmente, la educación costarricense se encuentra en un punto en donde es necesario replantearse los mecanismos utilizados, para así enfrentar los nuevos retos a los que nos enfrentamos los docentes y los encargados de la educación en el siglo XXI. Para la realización de este trabajo nos planteamos 3 preguntas fundamentales para intentar responder desde perspectivas diferentes los retos a los que se enfrenta la educación costarricense. La primera a responder es: ¿cuál es el concepto de educación del siglo XXI? En segundo lugar, y puntualmente se preguntó, ¿cuáles considera que son los retos a los que se enfrenta la educación costarricense? Y por último, ¿cuál es el perfil del docente del siglo XXI? Bueno, vamos a comenzar a definir el concepto de educación del siglo XXI. ¿Qué sería el concepto de educación del siglo XXI? Hay un proceso de vida, la educación es un proceso vital que las personas deben desarrollar para ser felices, para vivir bien, para aprender a vivir y a convivir y a compartir con los demás. Eso debe ser la educación, un proceso que lleve a promover la vida por todos los lados, para promover las buenas relaciones, para el buen vivir y el respeto hacia todo lo que hay, a las especies, a la vida, a la ecología. Eso para mí es lo que debería ser la educación. ¿Y cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta la educación costarricense? Yo diría que el principal reto es que la gente aprenda a convivir y a compartir consigo mismo, con los demás, con las otras especies, a saber que es un planeta, por ejemplo, el planeta Tierra, que tenemos que cuidar, que el otro que está a la par cuenta, que nosotros contamos. Entonces es un proceso de vida, de aprender a relacionarse, de aprender a alimentarse, de aprender a compartir, de aprender a ser solidario para ayudar a aquellos que de una u otra manera necesitan también y que tienen menos oportunidades. Ese es el reto principal de la educación. O sea, ¿qué hacemos con tanto desarrollo tecnológico a estas alturas si tal vez ese desarrollo tecnológico es para pocas personas? No, uno debería ser un mundo inclusivo. La educación, el principal reto de la educación es que el mundo sea mejor. Si una educación no sirve para eso, si lo que sirve es para crear élites, esa educación no sirve. Entonces la educación debería de ser más bien un proceso de vida. Vida y educación están juntos, si no, no es educación. Ok, ¿y cuál sería el perfil del nuevo profesor del siglo XXI? Bueno, un educador, por supuesto que tiene que desarrollar una serie de competencias importantes, pero dentro de las que llevan muchísimas habilidades blandas, el saber. Vuelvo sobre el mismo tema. Un educador que sepa entender, que sepa compartir, que sepa convivir, que tenga un compromiso enorme con los demás, con la vida. Y entonces, por supuesto que va a desarrollar un proceso educativo vinculado a todos esos principios. Entonces, por supuesto que tiene que estar amparado en una situación tecnológica, en la realidad del mundo actual, en los problemas que hay que resolver, pero no los problemas propiamente que la gente visualiza, sino los problemas de la gente, de cómo hacer un mundo mejor. Ese debería ser el educador. Okay. Los retos de la educación costarricense son muchos, desde el tema de infraestructura, integración de la tecnología en las aulas, formación docente, cambios en los programas de estudio y hasta cambio de modelo educativo. Sin embargo, el tema fundamental es el desarrollar un nuevo ser humano capaz de solventar los problemas a los que se enfrenta el mundo actual, problemas esencialmente humanos. Ahora sí, los principales retos de la educación costarricense en este momento. Digamos, de un tiempo para acá hemos visto cómo la transformación curricular ha hecho ciertas modificaciones. La idea es ir incorporando las habilidades o competencias dentro del currículum, de lo que se va desarrollando dentro de las aulas. El problema es, o el detalle es, capacitar a los educadores desde su formación universitaria a esa transformación curricular, es el que venga de las universidades. Ese sería un primer reto y un gran reto, porque estamos acostumbrados a hacer una evaluación cuantitativa, sumativa nada más,
y dejamos de lado esas habilidades y competencias. Por otra parte, sería el reto a nivel del lenguaje también, que la idea es, se viene empezando a hablar un poquito de primaria bilingüe, pero ir trabajando más en eso. La idea es que a nivel nacional, digamos, en lo que es público, propiamente haya un manejo y que cumpla con los requisitos. Digamos, estamos hablando de que los chicos hoy en día, desde kinder, primaria, secundaria, recién inglés, y las habilidades que salen, o el nivel de inglés que salen manejando es muy básico. Entonces hay que reforzar esa parte y es una meta a nivel nacional, pero digamos, se vienen dando pasos de bebés versus otras. Es más, si nos quedamos cortos con el lenguaje, digamos, no solo inglés, se debería priorizar en otras lenguas extranjeras. Con comparación con otros países que han incursionado más en esos temas, es un reto muy grande. Y por otra parte, digamos, también, pese a que se ha alcanzado un gran zona de alfabetización, digamos que se ha hecho mucho trabajo, ya cuesta mucho ver personas si le alcanzan el nivel de primaria y secundaria de la educación. Creo que es importante también que se forme de forma paralela en diferentes habilidades. Entonces se ha hecho una inversión en colegios técnicos, pero se está dejando de lado muchas instituciones académicas o rurales. Según Jiménez Sánchez, el perfil del docente en cualquiera de sus acepciones u objetivos, contratación, formación, profesional, etc., requiere mantenerse contextualizado y propiciar el mejoramiento de su realidad circundante, sobre todo en el sentido de un verdadero desarrollo humano sostenible, habida cuenta de que es precisamente la educación la actividad social de más prolongada repercusión, de que es la verdadera base incluso del desarrollo científico y técnico. Para mí el concepto de educación es indiferente en el momento, porque la educación tiene que ser un proceso que ayude al ser humano a desarrollarse a través de la vida, debe ser significativa, debe ser un proceso que le ayude a formarse como persona. Entonces el concepto como tal no cambia porque cambie la época ni demás, sino que debe irse ajustando a las circunstancias y a las necesidades. Y precisamente de ahí considero que viene cuál es ese reto que tiene la educación costarricense en este momento, porque es ese mismo concepto, esa misma necesidad y demás, pero adaptándose a las necesidades que tiene el ser humano en este momento. Los jóvenes, qué es lo que ellos viven actualmente, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos que tienen como seres humanos, qué es lo que les sirve, cómo pueden adaptarse a la sociedad. Y la educación como tal, entonces les tiene que ser significativa, tiene que ser un proceso que les ayude a desenvolverse en todo ese proceso de la vida. Ahora ¿cuáles características del perfil? El perfil del educador? El educador como tal, también pienso que ese concepto de una persona que debe ser competente, debe participar en ese proceso que el ser humano tiene de la educación. Y el reto que principal tiene en este momento, el perfil que tiene que tener, es una persona totalmente actualizada y que sepa llevar toda esa actualidad que existe, toda esa realidad que tienen los jóvenes, llevarla al aula y llevarla a los procesos del aula. Y ese debe ser el perfil del educador en este momento. Okay, muchas gracias. A modo de conclusión, se puede decir que la educación es un proceso que debe ir cambiando de acuerdo a la realidad del entorno, de acuerdo a la realidad del mundo. El docente debe saber adaptarse a ese cambio. También el Estado y los entes encargados de la educación deben saber adaptarse a ese Estado para que formemos ciudadanos que puedan resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Problemas que garanticen un mejor futuro tanto para los humanos como para los seres vivos que los rodean.